Ahí vamos. Vamos a comenzar hablando del texto de opinión. Este texto yo se los voy a dejar ahí en el Classroom para que lo tengan de ejemplo y lo puedan leer, como esto es un video solamente explicativo, ¿no? Este es el ejemplo de la respuesta del ejercicio que aparece en el simulador del CIEM, ¿no? Que es sobre la solidaridad ante los grandes desastres naturales. Y de aquí, de este texto, que ustedes luego lo van a leer bien con calma, bueno, él está estructurado siguiendo las instrucciones, ¿ok? Y acá marcamos los tiempos verbales que ustedes deberían utilizar para responder este texto, ¿ok? Entonces, fíjense, estamos hablando, les voy a mostrar acá, estamos hablando sobre la solidaridad ante los desastres naturales, ¿ok? Las instrucciones de este texto son, vamos a mostrar las instrucciones, ¿no? Eh, Lea la siguiente noticia, que es el texto de estímulo, y escribe un texto de opinión para un periódico local sobre la solidaridad ante los desastres naturales. Entonces, en este texto ustedes tienen que presentar el tema, expresar su opinión, exponer argumentos y elaborar una conclusión. Esa es la estructura del texto de opinión. Pero acá tenemos que saber que un texto de opinión es un género textual más allá de decir lo que yo quiero decir, ¿no? Y que tiene que seguir estas instrucciones, colocar un título, una introducción, luego, bien, en esta introducción es donde presentamos el tema, luego la opinión, que es donde decimos nuestra opinión, luego los argumentos deben tener ejemplos y deben tener una propuesta o una solución, y luego viene la conclusión, pero en la conclusión debemos invitar a quienes los leen. Nosotros estamos escribiendo un texto de opinión para un periódico local, entonces tenemos que invitar a ese periódico local o a los redactores de ese periódico local a sensibilizarse con el tema. Luego cerramos y firma, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que la propuesta y de solución o invitar al lector son eh, cosas que no aparecen en las instrucciones que ustedes tienen que saber a la hora de estructurar un texto de opinión, ¿sí? Fíjense en el texto de estímulo. El texto de estímulo nos habla de la solidaridad ante los desastres naturales. Ante los grandes desastres naturales, terremotos, volcanes, tsunamis, etcétera, todos los países se movilizan para enviar ayuda humanitaria. Sin embargo, esa ayuda, no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar a partir de los recursos movilizados y del capital recaudado para la causa. ¿Son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? Este es el ejercicio que está en el simulador del cielo. Y de ese texto, cuando ustedes vayan a escribir su texto, deben sacar sus palabras claves, ¿no? Si siempre son los descriptores o los que hablan del problema del que estamos tratando. Desastres naturales, países, ayuda humanitaria, recursos, capital. Ustedes van a ver que en el texto están colocadas estas palabras, porque estas palabras tenemos que sacarlas al texto de estímulo y colocarlas en nuestro texto de desarrollo. Eso es parte de lo que es la interacción con el ejercicio del cielo. Entonces, también tenemos unas ideas claves como no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar. ¿Son útiles las donaciones? ¿Cómo se podría gestionar mejor la ayuda? Entonces, en este sentido, estructuramos algunas respuestas para que ustedes puedan ver los ejemplos de respuesta y cuáles son las estructuras que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, fíjense, ustedes van a leer el texto completo, van a ver cómo está compuesto, ya yo les voy a mostrar la parte del texto, pero quiero que veamos la parte de los argumentos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que utilizar son condicionales, ¿ok? Por ejemplo, esta estructura. Si, verbos en presente del indicativo, después verbos en presente, futuro o en imperativo. Por ejemplo, fíjense. El sí, ¿verdad? Sí, presente el indicativo, tengo tiempo y después un verbo en presente. Voy al cine. Sí, tengo tiempo, en futuro iré al cine. Y si tienes tiempo, tú o vos, con imperativo, ve al cine, ¿sí?
¿ok? Entonces, ahí tenemos una forma, una primera forma de mostrar nuestro nivel C1, que nosotros sabemos hacer con oraciones condicionales. Fíjate en este argumento, en el texto que les estoy mostrando como ejemplo. Cuando muestra su opinión, opino que, aun cuando estos desastres sean inevitables, sí podemos disminuir sus consecuencias gracias a la solidaridad. Aunque sea un valor escaso, sí, presente, ocurren grandes catástrofes, la gente, bueno, y después tenemos un condicional simple, ayudaría a otros de manera masiva. Pero lamentablemente, no siempre la ayuda es todo lo eficaz que cabría pensar. Esa sería una forma de aplicar este primer condicional al texto de opinión. Fíjense, estamos hablando del texto de opinión, pero estas estructuras ustedes también deberían poder usarlas en los textos, perdón, en los discursos o sí textos orales de las tareas 4 y 5 porque tienen que manejar con las condiciones, ¿sí? Ese primer condicional me habla de condiciones posibles o reales, ¿ok? El segundo condicional me habla de condiciones poco probables o irreales. Entonces aquí vamos a utilizar el sí, los verbos en imperfecto del subjuntivo, que fue el tiempo verbal del que hablamos antes en la clase anterior, y sumamos con un condicional simple. Entonces, sí, ¿ok? Este sí de aquí, si tuviera o tuviese dinero, viajaría, es el condicional simple, ¿ok? Más, si tuviera dinero, viajaría más, ¿ok? Otro ejemplo, si fuera más joven y el condicional simple, haría más deporte. Si fuera más joven, haría más deporte, ¿ok? Bueno, este condicional me sirve para hablar de condiciones poco probables o irreales. Entonces, fíjense cómo lo utilizamos en la argumentación de este texto. Por una parte, ¿cómo podemos saber si son útiles las donaciones? Esto está en el texto de estímulo, ¿ok? Es uno de los planteamientos que se hacen allí. Si sucediera una catástrofe, la solidaridad se expresaría a través de la ayuda humanitaria mediante las donaciones de recursos materiales como ropa, comida, medicamentos, agua, etcétera, ¿ok? Pero no sabemos si los afectados la reciben. También hay personas y organizaciones que donan dinero y otros son voluntarios como médicos, bomberos, enfermeras y paramédicos. Recuerden que en este texto tenemos que tener un amplio vocabulario, que eso también es parte de lo que es el nivel, ¿sí? Y por último, que es la estructura más compleja, que también tenemos que utilizarla, es para hablar, por ejemplo, de condiciones imposibles o que no sucedieron. Utilizamos el sí, el pluscuamperfecto del subjuntivo, ¿ok? Y después podemos utilizar un condicional simple o un condicional compuesto, ¿ok? Lo podemos combinar de las dos formas. Entonces tenemos el sí, sí, ¿ok? Hubieras hecho, este es el pluscuamperfecto del subjuntivo. Tus deberes ahora podrías salir. Entonces, este podrías es condicional simple. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sí, ¿ok? Y aquí tenemos el sí. Hubiera sabido que era tu cumpleaños y usamos un condicional compuesto. Te habría preparado una tarta. Este te habría preparado es el condicional compuesto, ¿ok? Si hubiera sabido que era tu cumpleaños, te habría preparado una tarta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? De condiciones que no fueron posibles. ¿Cómo puedo aplicar esto yo a mi texto de opinión sobre los desastres naturales, por ejemplo? Por otro lado, muchas personas se preguntan cómo se podría gestionar mejor la ayuda. Esto también está en el texto de estímulo. ¿A dónde va a parar ese dinero? Nunca se habla de esto. Si las autoridades hubieran o hubiesen controlado el desvío de recursos desde hace mucho tiempo,
se habría combatido la corrupción que vemos en estos casos de desastres naturales. ¿Ok? Aquí yo coloqué hubiera o hubiesen porque recuerden que ese imperfecto del subjuntivo él tiene dos formas. Lo vimos en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, para este pluscuamperfecto, vamos a conjugar el verbo haber en imperfecto del subjuntivo si hubiera o si hubiesen controlado, ta, 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 ¿verdad? Hoy en día o desde hace mucho tiempo se habría combatido la corrupción que vemos en estos casos de desastres naturales. Entonces, aplicar los condicionales en un texto, ¿ok? Aquí los tenemos, ahí tenemos los ejemplos, pero aquí tenemos todo el cuerpo de texto con su argumentación, opino que, ta, 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 por una parte, por otro lado. Si aplicamos estos tiempos verbales, vamos a conseguir con certeza el nivel C1, porque todos los tiempos condicionales, sobre todo el condicional 3, que es el más complejo de todos los tiempos verbales en español, la verdad, es el que me da la fórmula, digamos, para llegar al nivel C1. ¿Ok? Bueno, retomamos entonces esto que lo vimos en la clase anterior, pero lo podemos retomar acá. Existen dos formas para el imperfecto del subjuntivo, ¿ok? Estas dos formas son completamente aceptadas, correctas, no hay ningún problema en utilizar una u otra. El problema en utilizarlas está dependiendo de la costumbre del país donde se use, pero, o de ciertos grados de formalidad y informalidad, pero en general podemos utilizar una u otra, ¿ok? Si nosotros partimos del pretérito indefinido, tenemos que partir de ahí, saber del pretérito indefinido, haber estudiado esto. Vamos a saber que el pretérito indefinido tiene unas terminaciones específicas, ¿no? Que generalmente son en do, ¿sí? Hicieron, estuvieron, ¿ok? Bueno, esas terminaciones en don del pretérito indefinido las vamos a cambiar por ra o se, ¿ok? Por ejemplo, del verbo hacer no va a ser hicieron, sino hiciera o hiciese, ¿sí? Hicieras o hicieses, hiciéramos o hiciésemos, hicierais o hicieseis, hicieran o hiciese, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, que aquí tenemos el verbo hacer, de estar, ¿sí? Estuvieron, entonces, estuviera, estuviese, estuvieras, estuvieses, estuviéramos, estuviésemos, estuvieran, estuviesen, ¿sí? Del verbo tener en el imperfecto, en el indefinido del pasado. Ese pretérito indefinido es lo que ustedes conocen como pasado simple, solo que en español no se llama pasado simple, ¿no? En pasado simple entonces sería tuvieron, ¿no? En pretérito indefinido. Entonces, en el imperfecto del subjuntivo va a ser tuviera o tuviese, tuvieras o tuvieses, tuviéramos, tuviésemos, ¿sí? Tuvieran, tuviesen, dependiendo de cada persona gramatical, ¿ok? Y por ejemplo, el verbo estar, ¿sí? Que es un verbo que utilizamos mucho. Bueno, ya les coloqué ahí, estuviera, estuviese, estuvieras, estuvieses, él, ella o usted estuviera o estuviese, nosotros estuviéramos, vosotras estuvieran, estuvierais, estuviesen, y ellos, ellas y ustedes estuviesen. Y el verbo ir va a tener dos formas, esto también lo vimos en la clase anterior, puede ser fuera, fuese, pero es igual que el verbo ser, el verbo ir, el verbo ser. Lo que me va a dar el significado va a ser el contexto, ¿sí? Si yo fuera tu madre, te diría que te cuides un poco más, ¿sí? O si yo fuese tu madre, te diría, en ese caso estamos hablando del verbo ser, ¿sí? Pero cuando hablamos del verbo ir, cambia el contexto, ¿no? Si tú fueras hoy a Buenos Aires, tendrías que abrigarte. Si tú fueses hoy a Buenos Aires, tendrías que abrigarte porque hace frío, ¿ok? Entonces, es en ese sentido
que vamos a ir utilizando el verbo ser, ir, dependiendo del contexto, él va a cambiar. ¿Ok? Profe, Entonces, dígame, Leticia. perdón, pregunta. ¿Cuál de las formas que se usa más acá en Argentina? Las que terminan en ra, Era ¿sí? mismo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ok? Aunque se utilizan las que Gracias. terminan en C, no va a haber problema, se va a entender perfecto porque esto lo entendemos muy bien los nativos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hay unos que son diferentes y que cambian, ¿sí? ¿Ok? Pero que se usan muchísimo, ¿ok? Dijera, pidiera, quisiera, quisiera, viniera, pudiera, supiera, tuviera, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la forma que más se parece al portugués es la que termina en se, ¿no? Dijese, pidiese, quisiese, hiciese, viniese, pudiese, supiese y tuviese, ¿ok? Podemos utilizar las dos, pero por lo menos en Argentina se usa más esta. En Latinoamérica en general se usa más la que termina en "ra", ¿sí? ¿Ok? Ambas formas se usan indistintamente, lo que les estoy diciendo, en muchos países, ¿ok? La forma "ra" es la más común, ¿ok? Quisiera, estuviera, tuviera. Pero existen excepciones, por ejemplo, cuando se usa el se de, por ejemplo, el verbo querer, ¿ok? Para peticiones de cortesía y de deseo. Ese eu gostaria do portugués, eu gostaria, en español lo utilizamos con el verbo querer. Quisiera unos calcetines de caballero negro, por favor, ¿sí? Quisiera beber un café con un poco de chocolate, por favor. No decimos quisiese, ¿sí? También podemos utilizar el me gustaría, pero esta es otra forma de cortesía que pueden aprender, ¿ok? Y con el verbo poder, casi nunca usamos ese pudiese. Puede ser que lo utilicen en alguna parte, pero casi nunca. ¿Quién pudiera estar ahora tomando el sol en el Caribe? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es en cuanto al imperfecto del subjuntivo que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora, la otra forma que yo les enseñé en la primera parte del condicional 3 es la suma de otro tiempo que también es del subjuntivo, que es el pluscuamperfecto, ¿ok? Más el condicional compuesto, ¿ok? Ambas formas me van a servir para hablar de situaciones hipotéticas. Durante todo el examen yo tengo que mostrar mi capacidad de poder hablar de situaciones hipotéticas. Por ejemplo, el pluscuamperfecto va a tener la conjugación del verbo haber. Ya sabemos que todos los tiempos compuestos en español se auxilian con el verbo haber. No se auxilian con otro verbo, no se auxilian con el verbo tener, por más que tener sea la traducción de ter, y en portugués si tengan verbos compuestos auxiliados con el verbo ter comido, ter vido. En español no, en español siempre es con el verbo haber. Entonces, ese pluscuamperfecto del subjuntivo lo vamos a hacer con el verbo haber, ¿sí? Pero el verbo haber va a estar conjugado en el tiempo que acabamos de ver, del imperfecto del subjuntivo. Solamente el verbo haber, ¿no? Entonces, hubieras, hubiéramos, hubierais, hubieran, ¿sí? Y luego, bueno, un participio, ¿sí? Hay que estudiar los participios. Hablado, cocinado, ido, hecho, ¿ok? Esa es la forma de utilizar o de conjugar en pluscuamperfecto el subjuntivo. Ahora, el condicional compuesto, que es otra de las formas que tenemos que utilizar, se va a componer, también es un tiempo compuesto, también se auxilia con el verbo haber. El verbo haber va a estar conjugado en condicional, ¿sí? ¿Ok? En condicional simple, ¿no? Tenemos que estudiar las conjugaciones condicionales. Entonces, va a ser habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían y un verbo en participio. Aconsejado, parecido, sido, visto, ¿sí? De los participios tenemos que conocer cuáles son los regulares, que son los que terminan en ado y en ido,
¿Y cuáles son los irregulares? ¿Ok? Como visto, hecho, ¿ok? Que no terminan en ado y en ido. Piénsalo en portugués. En portugués también existen los participios regulares e irregulares. Por ejemplo, ustedes para el participio del verbo fazer no dicen facido, ¿no? Dicen feito, ¿sí? Del verbo dizer no dicen decido, dicen dito, ¿sí? Ten dito, ten feito, ¿ok? En portugués, muy bien. En español es lo mismo. Eh, Habría sido hecho, ¿ok? Por ejemplo, hecho, que feito, ¿sí? ¿Cuál fue el otro ejemplo que puse? Hecho, bueno, se me fue el ejemplo, pero hay que ver, dicho, era el otro ejemplo que había puesto, dito, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son parecidos y hay otros que no son parecidos. Entonces, para eso hay que estudiar bien cómo se componen los participios en español. ¿Por qué? Porque los tiempos compuestos siempre son el verbo haber en diferentes formas más un participio. Siempre, ¿no? Lo que me va a dar el cambio del tiempo verbal es cómo esté conjugado el verbo haber, porque los participios siempre se van a comportar igual. Bien, entonces, bueno. Para hablar de situaciones hipotéticas, vamos a poner las situaciones y vamos a ver cómo lo podemos decir con esta suma, ¿sí? Imagínate que vas en un tren y un desconocido, una persona desconocida, te cuenta su vida íntima. ¿Qué haces? Bueno, esta es la situación. ¿Cómo yo puedo plantear esto en una duda con esta suma de estos dos tiempos verbales? ¿Qué harías si un desconocido te contara su vida íntima? ¿Ok? Bueno, en este caso es condicional simple. ¿Qué harías si, ok? Que es con el imperfecto del subjuntivo, te contara, que es el imperfecto del subjuntivo, su vida ahí, ¿ok? Pero cuando vamos a hablar de situaciones hipotéticas en el pasado, ahí vamos a utilizar estos dos, ¿sí? ¿Qué habrías o qué hubieras hecho si te hubiera llamado? Ah, le habría llamado yo, pero es una situación hipotética en el pasado que no ocurrió porque es hipotética, ¿sí? Si hubiera hablado con él, ¿sí? Si hubiera hablado con él, seguramente habría o hubiera ido, ¿ok? Seguramente habría ido, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué harías si te hubieran invitado? No iría. ¿Ok? Entonces, combinando todos estos tiempos verbales de los condicionales que ya vimos en la primera parte, podemos hablar de estas situaciones hipotéticas. Fíjense en esta última parte. Un choque entre dos autos, ¿sí? Es que no me ha visto. Si la hubiera visto, señora, habría frenado. ¿Ok? Es una situación hipotética en el pasado que no sucedió. Bien. Entonces, bueno, así es como van a operar estas formas de hablar de situaciones hipotéticas que son tan importantes para el C1. ¿Vale? Muy bien. Otro del vocabulario que es sumamente importante y que siempre, siempre en todo el examen CIELE tenemos que expresar es cómo se originan las cosas, cuál es la causa y cuál es el efecto de eso, ¿no? Entonces, para expresar las causas, ¿sí? Esto sobre todo cuando tenemos que hablar de los motivos por los que nos sentimos cómodos con alguna situación en las cartas formales o cuando estamos dando nuestra opinión en contra de algo también, ¿ok? Entonces, ahí podemos utilizar el por, ¿ok? Con un sustantivo, ¿ok? Vamos a suponer que estamos hablando del diseño de un celular, diseño en cuanto a composición, imagen, estética, etcétera, ¿no? Más allá de sus funciones, ¿no? El diseño, cómo se ve, si es estéticamente bien logrado, si es bonito, si no es bonito, ¿no?
Coloco un celular o cualquier otra cosa. Digo un celular porque un celular es lo que más usamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta es la situación. Este modelo ha tenido mucho éxito, este modelo de celular, ¿no? Le dieron un premio, ¿ok? Entonces, esta es la causa y este es el efecto, ¿sí? Entonces, por su original diseño, ¿ok? Esta es la primera forma de indicar causa, porque es muy original. Entonces, esa es la razón por la que le dieron el diseño. También yo puedo usar debido a o gracias a, ¿ok? Debido a su original diseño, lo mismo, porque es muy original, ¿ok? Utilizamos el a, debido a o gracias a y un sustantivo. Pero yo puedo utilizar también debido a que o gracias a que y una oración, ¿sí? ¿Ok? Gracias a que tiene un diseño original o un original diseño, le dieron un premio, ¿sí? ¿Ok? Y también puedo utilizarlo ambos debido a lo o gracias a lo y un adjetivo, ¿ok? Debido a lo original de su diseño. Todas tienen el mismo sentido de que es un diseño muy original y que por esta razón, por su original diseño, debido a su original diseño, gracias a que tiene un original diseño, perdón, o debido al original de su diseño, todas esas formas hacen que le dieran un premio a ese teléfono, ¿ok? No podemos decir en español por causa G. Por causa G, no. Eso, aunque existe por en español, existe causa en español, no se usan juntos, ¿ok? Y no se usan para expresar causas. Para expresar causas es mejor utilizar este vocabulario que está acá, ¿sí? También yo puedo decir a causa de, ¿sí? Pero no se aplicaría en este contexto porque en este contexto estamos hablando de una cosa más tangible como el original diseño, ¿sí? Este a causa de me serviría para hablar de los desastres naturales, de cosas, digamos, más profundas y más intangibles, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, y también podemos hablar de las relaciones causa-efecto, ¿sí? Lo que genera el efecto y la causa. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando del aceite de oliva, que tiene muchas propiedades en sus composiciones que benefician la salud. Por ejemplo, entonces decimos, el aceite ayuda a prevenir enfermedades. Ese es el efecto, que ayuda a prevenir enfermedades. ¿Ok? ¿Por qué? La causa va a ser el por qué, el motivo, la razón. Bueno, porque reduce el nivel de colesterol. Entonces, porque reduce el nivel de colesterol, el aceite ayuda a prevenir las enfermedades, ¿sí? Pero nosotros podemos completar o construir esta frase así directa. El aceite ayuda a prevenir enfermedades porque reduce el nivel de colesterol directamente, ¿ok? Pero cuando la información está propuesta o ya es conocida, ya ustedes saben de qué estamos hablando, que estamos hablando del aceite de oliva y todo lo demás, entonces podemos hablar directamente de la causa sobre el efecto, ¿sí? Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, ¿sí? Bueno, si disminuye los niveles de colesterol, obviamente va a ayudar, ¿sí? Futuros médicos en las enfermedades cardíacas, ¿ok? Entonces la causa sería, como reduce el nivel de colesterol, dado que reduce el nivel de colesterol, puesto que reduce el nivel de colesterol, al reducir el nivel de colesterol, y ahí con todas estas formas de causas, yo puedo hablar del efecto. Por todo esto, ayuda a prevenir las enfermedades cardíacas. ¿Ok? Entonces, así es como debemos utilizar las formas para indicar causa o las relaciones causa y efecto que tenemos que utilizarlas siempre durante el examen cada vez que tengamos que dar nuestra opinión, ¿sí? Aquí les estoy hablando en general del vocabulario de, que tenemos que utilizar también para construir nuestros textos, porque no es nada más las estructuras verbales, ¿no? Es también tener el vocabulario apropiado para llegar
a ese nivel C1, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, tanto en la carta como en la tarea número 5, manifestar desacuerdo muchas veces, quejarse, protestar, ¿sí? Entonces hay frases específicas que nos pueden ayudar a aumentar el nivel y que si las utilizamos, por ejemplo, entre los símbolos de exclamación, también nos ayuda muchísimo a aumentar el nivel. Por ejemplo, esto no puede seguir así. No es justo que continúe aumentando la temperatura porque muchas personas no toman conciencia de que sus desechos generan contaminación ambiental y de que la contaminación ambiental genera eh, calentamiento global, por ejemplo. Ya está bien o ya está bueno de lanzar plásticos al mar, de lanzar basura en los ríos, ¿sí? Basta ya o vale ya de quejarse de la injusticia, de despidos, ¿sí? Es hora de saber la verdad sobre la contaminación ambiental. Y entonces ahí empezamos a dar todos nuestros argumentos como ya aprendimos con los condicionales, ¿ok? Ha llegado el momento de conocer los hechos, ¿sí? Estas son eh, maneras exageradas de quejarnos, de protestar en nuestros textos y también en nuestras grabaciones de voz, ¿ok? Bien, otra forma de quejarse puede ser, no puede ser que continúe aumentando la temperatura. No hay derecho a que las personas ensucien y los demás tengamos que sufrir las consecuencias. No se puede tolerar la contaminación de las empresas. Me parece increíble, me parece una vergüenza que a estas alturas, con tanta información, la gente continúe arrojando basuras en el mar. ¿Cómo es posible que continúe la contaminación? ¿Sí? Entonces, esas son formas en las que podemos quejarnos en los temas, ¿sí? Y cuando tenemos que reclamar, que esto nos puede ayudar en la tercera tarea, también en la parte de B2 de la prueba oral, quisiera hacer una reclamación o quería hacer una reclamación o amenazarlos también. Como no me hagan caso, si no me hacen caso, me veré obligado a ir ante la justicia, por ejemplo. Me temo que no queda más remedio que ir a judiciales para resolver este problema, ¿ok? Entonces, bueno, en general esto es un poquito o suma al vocabulario que tenemos que aprender para ir completando nuestras respuestas en el cielo, tanto la parte escrita como la parte oral, ¿no? Entonces tenemos que, aparte de las estructuras verbales que estamos viendo desde ayer y hoy en las clases, completar con este tipo de vocabulario, sí que es un vocabulario más apropiado para el nivel. Bien.